La semana pasada creo que habíamos hablado un poco de lo que eran las rocas ígneas, no un poco, creo que un poco bastante, ¿verdad? Lo que eran las rocas ígneas, los minerales y la formación de roca como tal. O sea, digamos, vimos tres cosas muy importantes que, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta para como base, ¿verdad? Y de hecho, en el tema de las rocas, pues empezamos ya a ver el tema de las rocas ígneas, ¿verdad? Como una cuestión introductoria. Ya hoy creo que terminamos el tema de las rocas, ¿verdad? Que es algo muy importante. ¿Por qué es importante la roca? Porque es, digamos, en este caso, la parte o la parte de la tierra o la parte estructural de la tierra, donde obviamente se almacena el recurso hídrico para poder ser explotado, ¿verdad? Acuérdense de que hay procesos en los cuales percola el agua, pero en este caso estamos hablando de la infiltración como tal, ¿verdad? La infiltración efectiva, ¿verdad? Entonces, dentro de esto es importante conocer, digamos, qué es las propiedades internas, en este caso de la corteza, en la cual nosotros podemos encontrar el almacenaje de esa agua subterránea, ¿verdad? Obviamente hay características tanto hidráulicas, por así decirlo, en el tema de los parámetros, como también geológico, ¿verdad? También el tema químico es muy importante y también el tema estructural, ¿verdad? Hay una serie de fenómenos, una serie de cálculos que nos definen, por ejemplo, algunas regiones hidrogeológicas. Y las regiones hidrogeológicas básicamente depende de qué material está, en este caso, la capa almacenante. ¿Ya? Entonces, por eso mismo es de que hacemos un hincapié en lo que es las rocas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, el día de hoy ya nos toca ver el tema de las rocas metamórficas y sedimentarias, la práctica número 2, ¿verdad? Vemos acá los distintos tipos de rocas, ya estamos viendo, tal vez hay algo parecido, y les voy a demostrar por qué es algo parecido a lo que habíamos hablado anteriormente de las rocas plutónicas, si se dan cuenta acá, ¿ya? Miren, ven parecido, pero ya damos en estas fotografías que yo puse, ya vemos una cierta distinción de las demás rocas. Y vengo aquí a poner la geomorfología, por ejemplo, esta es la Sierra del Chamá, una de las sierras que obviamente están categorizadas como metamórficas también, ¿verdad? Entonces, obviamente todo responde a un sistema geológico de las cuales, por ejemplo, hacen la aparición de este tipo de morfología, ¿verdad? Bien, entonces comencemos, jóvenes, el laboratorio del día de hoy. Una cosa muy importante, jóvenes, todavía tratemos la manera de mandar nuestro reporte ahorita en este tiempo. A las 4 es el tema límite. Todavía ayer unos compañeros a las 3:50, 3:55 mandaron sus reportes de geología, entonces todavía hay chance. Vean, entonces empecemos, procesos generales de formación de rocas. Y empezamos, por ejemplo, estas dos fotos las presenté el día de ayer con los compañeros de geología. Las repliqué estas fotos porque me parecieron muy bonitas, muy interesantes. Y es que porque vemos acá visualmente el tema de la formación de rocas. Creo que lo habíamos hablado con una gráfica la vez pasada en este caso con un sistema, por ejemplo, de agénesis, de anatexias, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí lo vemos ya un poquito más gráfico, en el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos nuestra cámara magmática, nuestros cuerpos intrusivos, nuestro sistema intrusivo, y vemos que si nos acordamos en este caso de lo que era, digamos, ese recuadro que yo les presenté la semana pasada, vieron de que, digamos, en este caso tenemos nuestra petrogénesis directamente proporcional al magma, pero estamos hablando de dos significativamente, por ejemplo, las rocas ígneas plutónicas y extrusivas, como también vulcaniclásticas, y al mismo tiempo estamos viendo de que esto ha formado un metamorfismo. Quiero que ustedes observen acá cómo es que está el tema de la disposición de la corteza interna de la Tierra
en función de cómo es, digamos, aquí tenemos rocas plutónicas, pero vemos que a pasar a estar más alejado, en este caso, de la cámara magmática, estas ya están sufriendo un metamorfismo, jóvenes, ¿ya? Entonces, obviamente la secuela de todo esto digamos, sería la parte primaria de la petrogénesis, pero vemos también secuelas por medio de, por ejemplo, de algunos agentes externos e internos al mismo tiempo, que hace que también hayan sedimentos, estos se lleguen a consolidar y obviamente por medio de transportes, pues eso lo vamos a ver más adelante a detalle, pero para varios factores, tanto externos como internos, se forman, digamos, en este caso la roca sedimentaria, ¿verdad? Donde el principio principal es, vale la redundancia, ¿verdad? Es el sedimento, ¿ya? Entonces vemos acá, por ejemplo, sección transversal, en este caso de rocas, aquí vemos, por ejemplo, la formación de rocas metamórficas. Regularmente aquí en Guatemala también se puede ver en zonas montañosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Sierra Las Minas es una de las importantes que puedo mencionar ahorita, en la cual está constituido por rocas metamórficas, ¿verdad? Y vemos acá, por ejemplo, el tema basamental, pero también vemos que ha sufrido, en este caso, alguna alteración y vemos la formación de sedimentos. Obviamente aquí tenemos el límite costero y hemos visto que también hay cierto transporte de la cual nosotros podemos intuir, en este caso, la formación de rocas sedimentarias. Acá es un poquito un ejemplo más claro de este comportamiento. Vemos acá los cuerpos intrusivos magmáticos. eh, y vemos acá que se ha formado también a lo largo de todo este plutonismo, rocas metamórficas. Vemos acá, digamos, rocas sedimentarias. Vemos acá también una especie de subducción en este tipo de corteza, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de, obviamente, movimientos telúricos que también han aportado a lo que sería, en este caso, el tema de la formación de rocas, ¿verdad? Acuérdense, como les había comentado la vez pasada, nosotros no estamos viendo, digamos, el interior de la corteza de la Tierra, pero ahí también hay mucho movimiento, hay liberaciones de energías, hay, digamos, factores que también nosotros no consideraríamos, porque obviamente nosotros estamos en un ambiente ideal, ¿verdad? Pero ahí se puede observar y, digamos, determinar algunos factores extremos que pueden ser, digamos, en este caso, ingerentes a la formación rocosa, ¿verdad? Muy importante eso. Empecemos con rocas, vamos a ver. Ok. Empecemos con rocas metamórficas, jóvenes. Vean acá, por ejemplo, acá tenemos un afloramiento de rocas metamórficas. Cuando ustedes ven esta imagen, obviamente la primera vez que vi esa imagen vi una roca sumamente densa, ¿verdad? Sumamente, obviamente muy consolidada. Son, digamos, una parte muy, por no decir, o sea, digamos, demasiado densa, pero también quiero que observen algo muy importante dentro de esta gráfica que está acá. Vemos acá, por ejemplo, que bajo esta es una gráfica que la obtuve por internet, ¿verdad? Pero quiero que observen acá, por ejemplo, que hay, digamos, factores muy importantes, por ejemplo, la temperatura y la presión. Obviamente aquí estamos hablando de profundidades internas, y vemos, por ejemplo, acá el tema de la diagénesis que va más propiamente a lo que es las rocas sedimentarias, pero quiero que nos concentremos en este caso a lo que es el metamorfismo, y vemos aquí las temperaturas que están ingerentes que ocurran dentro del metamorfismo, a qué, digamos, en este caso, distancias internas, y en este caso, qué presión regularmente son las que son ingerentes dentro del proceso metamórfico, ¿verdad? Regularmente en kilobares. Entonces, acá pasamos a un tema de migmatización. Miren, este cuadro está muy bonito para que ustedes también discutan el tema. No solo es que vean las rocas y ya, ¿verdad? No, quiero que se observe el sistema metamórfico como tal, y este cuadro les va a servir mucho para poder, digamos, discutir un poco el tema de los resultados, ¿verdad? Entonces vemos acá que, por ejemplo, hay un proceso que es de migmatización, en la cual, digamos, una roca llega
a tener, o sea, una roca formada llega a tener mucha injerencia con el tema del magma. Entonces aquí ya estamos hablando tal vez de otra formación de roca, ¿verdad? Dentro de una roca que preexistente, ¿verdad? A eso se le llama migmatización. Entonces acá vemos el tema del metamorfismo y vemos de que también tiene mucha relación con el tema del magma, ¿no? Casi, casi hablando como la explicación que di del plutonismo de la semana pasada, ¿verdad? Con las rocas ígneas intrusivas. Factores que influyen dentro del metamorfismo, pues aquí vemos uno de los más importantes por el tema de la formación, es el tema de la temperatura. Vemos acá, por ejemplo, que hay una génesis, pero obviamente tenemos que concentrarnos en el tema del metamorfismo. Estamos hablando de aproximadamente entre 150 grados centígrados a 700 grados centígrados. Imagínense que, o sea, digamos internamente, qué grandes temperaturas se pueden llegar a considerar, ¿verdad? Eh, por el tema, en este caso, de formación de roca metamórfica, el tema de la temperatura es una de las más importantes. ¿Por qué creen que es la más importante? Bueno, principalmente por las recristalizaciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Roca metamórfica. Obviamente, la etimología de la palabra me lo dice. Meta, que es la forma final, o morfismo, ¿verdad? Que en este caso es forma, morfismo, meta final, o sea, forma final de la roca. Entonces, estas vienen, digamos, de un derivado propiamente plutónico ígneo, pero obviamente por algunos factores inherentes que ahorita lo vamos a mencionar, por ejemplo, la presión, la temperatura, los procesos tectónicos, los factores físicos, etcétera, ¿verdad? Estas han, digamos, hecho una evolución de formación y estas ya tienen otros tipos de características, no son precisamente las que hablábamos con el tema plutónico. Tienen parecida relación por el tema de la creación, cómo se, digamos, bajo el ambiente que se crearon, pero digamos, en primer lugar, no son tan cercanas al tema magmático y estas han evolucionado por ciertos factores. Entonces vemos acá, por ejemplo, algo que yo les contaba, digamos, aquí está el tema del plutonismo de la Tierra y vemos acá, por ejemplo, formaciones cercanas a las rocas metamórficas, obviamente ya con otras características, mientras más se aleje, hay otros factores que están inherendo dentro de las rocas metamórficas, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Y obviamente aquí también hacemos hincapié en las rocas sedimentarias, pero eso creo que no va a ser el tema ahorita, sino lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Otra cosa muy importante, jóvenes, y eso creo que es una de las cosas que tenemos que comprender, es que, por ejemplo, están sometidas a una presión litostática muy grande, de 1.5 a 2 kilobares, ¿verdad? Obviamente aquí hay que basarse un poquito más en esta gráfica de acá, pero este es un rango más o menos de la presión que está internamente de la Tierra. ¿Y qué quiere decir esto, jóvenes? Ustedes, como estudiantes de hidrogeología, tienen que caracterizar los tipos de acuífero. Oigan bien la palabra, tipos de acuífero. Acuífero es toda aquella formación en la cual tiene el almacenaje de aguas subterráneas. Pero cuando estamos hablando de rocas plutónicas, llámese rocas intrusivas, rocas metamórficas, no hablamos como tal como un acuífero, hablamos de un acuífugo, ¿verdad? Yo me acuerdo que fue una de las cosas principales que yo tendría que haber sabido, y yo me acuerdo que una pregunta no lo supe contestar, pero esa pregunta me sirvió para poder, digamos, en este caso, comprender de que obviamente la palabra acuífugo quiere decir que el agua no está. O sea, digamos, el agua no se encuentra disponible en este tipo de mantos, ¿no? O en este tipo de formaciones rocosas. Entonces, cuando se le llama acuífugos, quiere decir que estos no contienen agua. Mientras más se haga plutónico la formación, menos tienen en este caso relación con el tema del agua. Una, ¿por qué? Porque en este caso, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de que están sometidas a grandes presiones. Otra cosa, el tema mineralógico. Se llegan a formar bien los gránulos, ¿verdad? Los granos de minerales. Se llega a compactar bien la roca. Entonces, carece mucho de espacio en tema de porosidad y permeabilidad.
permeabilidad, que es uno de los dos temas muy importantes para poder considerar en el tema hidrogeológico, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando están sometidas a este tipo de factores, estos, mientras más se vayan consolidando dentro de la Tierra, se consolida tanto por presiones, por temperatura, por muchos factores, estos ya no dan lugar, ya no tienen lugar al agua, ¿verdad? Obviamente allá no hay espacio de agua. Pero hay unas excepciones, por ejemplo, no es de que, digamos, veamos una formación metamórfica o ígnea plutónica, o en este caso intrusiva, y digamos que todo eso, pues, nada de agua, ¿verdad? Llegan a formar tal vez una capa muy pequeña, tal vez de almacenaje, ¿verdad? Ya sea por algunas meteorizaciones o algunas reacciones químicas que tengan superficiales dentro de estas rocas, ¿verdad? Pero eso no llega a complementar como un acuífero como tal. Entonces, hay una palabra muy importante y ese es el que se le llama medios cristalinos, ¿verdad? Que obviamente cuando se caracteriza como tal hidrogeológicamente, nos da parámetros muy pequeños en relación a lo que esperaríamos como un acuífero productivo, ¿verdad? Entonces, aún así, son pobres, ¿verdad? Son pobres acuíferos. Y es una cuestión muy importante que pues, tenemos que aprender y que mentalizarnos, ¿verdad? Es algo muy importante. Otra cosa que es importante por el tema de la formación de las rocas metamórficas es el tema de los esfuerzos tectónicos. Acá vemos subducción, vemos aquí un metamorfismo. Obviamente, cuando hay movimientos telúricos, esos movimientos telúricos le da una cierta propiedad morfismo, de morfismo a la roca o en este caso aquí vemos unos pliegues, ¿ve? Vemos unos pliegues y aquí vemos una falla, aquí vemos un graben y aquí un horst, ¿verdad? Y obviamente eso hace de que las rocas metamórficas tengan ciertas particularidades físicas, ¿verdad? Eso es muy importante, el tema de los esfuerzos tectónicos. También tiene que ver también con el tema de las presiones, o sea, combinar esfuerzos tectónicos y la presión hace todavía más que consolide una roca, ¿verdad? Y por otro lado, los factores físico-químicos, ¿verdad? Por ejemplo, puede estar, digamos, en este caso, bajo reacciones de otro tipo de ambiente. Obviamente ya no tenemos el magma tan presente como tal, sino que ya ingieren otro tipo de factores, otro tipo de reacciones, y obviamente ya se puede, digamos, en este caso, reaccionar a otros tipos de minerales o a otro tipo de formas, ¿verdad? Bueno, entonces, como lo habíamos platicado la vez pasada, jóvenes, una cosa muy importante para poder considerar el tema de las rocas metamórficas es aprender a caracterizarlas con los cuadros. La vez pasada, con las rocas ígneas habíamos hecho bueno, les había comentado de una gráfica que era básicamente el machete del curso, ¿verdad? O en este caso de la práctica, en la cual ustedes tenían, digamos, tenían ciertas rocas, tanto afaníticas como faneríticas, y en este caso, por ejemplo, lo más importante si son efusivas o intrusivas, y en este caso nos da cuenta, si nos dejábamos guiar por la gráfica, teníamos que estas tenían unas características minerales muy importantes. Exactamente pasa igual con las metamórficas, pero ojo, una de las cosas que, digamos, viene siendo diferente a lo que respectivamente era con el tema ígneo, es que obviamente no vemos la proporción porcentual. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa eso porque obviamente cuando estamos hablando de metamorfismos, estamos hablando de que son rocas muy, muy diferentes, o sea, son muy variadas, las rocas metamórficas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, el de esquisto puede ser que sea clorítico, puede ser de que sea un esquisto micáceo, o sea, digamos, hay muchas formas de poder hablar en temas de proporción de minerales, por lo mismo, que no tienen una relación como tal tan determinada como era la roca ígneas. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, también son diferentes tipos de factores. Por ejemplo, puede ser de que tenga una característica de esquisto, digamos, pero digamos sea sometido a diferentes temperaturas. Entonces ya ahí cambia el tema del esquisto o texturalmente el esquisto, ¿verdad? Entonces,
Esa es una de las particularidades de las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son variadas, ¿ya? Con respecto a las otras rocas que hemos visto anteriormente. Entonces, vean acá, por ejemplo, vemos ah, una cosa muy importante, creo que eso lo vamos a mencionar más adelante, es de que las rocas metamórficas se dividen en lo que sería rocas foliadas y rocas no foliadas. Creo que hablamos un poco de la foliación la vez pasada. ¿Alguien me puede explicar para hacer participativa el laboratorio? ¿Alguien me puede explicar qué es foliación, jóvenes? Si no estoy mal, son las rocas que tienen así como rayas, como las que están aquí en la presentación del lado derecho. Sí, digamos, en este caso tienen ciertas características, ¿verdad? De foliación. Básicamente la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces, foliado quiere decir que sigue cierta estructura y sigue cierto patrón. Entonces, por ejemplo, aquí vemos rocas foliadas y rocas no foliadas. Nosotros tenemos que dar cuenta de ahí, digamos, que un hincapié de que esta sería una de las principales, en este caso, características para poder, digamos, diagnosticar a la roca si es foliar o si no es foliar dentro de lo que sería el análisis de las rocas metamórficas. Bueno, entonces dentro de las rocas foliadas vemos acá, por ejemplo, que se subdivide en tres cosas muy importantes para poder observar. Una es el tema textural, la textura. Eso es muy importante. ¿Qué quiere dar a entender con la textura? Permítame, voy a aceptar a alguien aquí que quiere entrar. Ahí está. ¿Qué quiere dar a entender con el tema de las rocas foliadas? Bueno, perdón, con la textura. Bueno, en primer lugar, la orientación de granos mineralógicos, ¿verdad? Pero algo muy importante, y es importante, ¿verdad? En este caso, cuando estamos hablando de una foliación laminada o no laminada, esa es una cuestión muy importante. Obviamente ya estamos hablando de gránulos mineralógicos muy finos, por ejemplo, caracterizar a la filita como un granulo fino, grueso y grueso. Por ejemplo, el tema del esquisto y el gneiss, ¿verdad? Algo muy importante. Y si se dan cuenta acá, otra cuestión que es importante ver para poder caracterizar o diagnosticar la roca metamórfica en el tema foliado es el tema de la composición de minerales. ¿Cómo funcionaba anteriormente también cuando estábamos hablando de las rocas ígneas? En primer lugar, vemos acá, por ejemplo, el tema de la clorita. Ah, pero vean una cuestión muy importante. Esta gráfica funciona y casi parecido, por no decir igual, ¿verdad? De la analogía que habíamos hecho para cada una de las rocas. Creo que me estoy adelantando un poquito ahí, pero vean aquí el nombre de las rocas dentro de la caracterización foliada. En este caso tenemos pizarra, tenemos filita, tenemos esquisto y tenemos gneiss. ¿Cómo hacemos cómo se hizo para separar tipo de roca? Bueno, en primer lugar, vean el granulado, o sea, cada granulado difiere, en este caso, o relaciona lo que sería en este caso, la descomposición de las rocas dentro de la roca foliada, ¿verdad? O en este caso, la enumeración de rocas, ¿verdad? Entonces ya vemos qué características mineralógicas tiene. Por ejemplo, el tema de la pizarra, sabemos de que es un granulado muy fino, en una textura lámina, ¿sí? Donde particularmente se llega a encontrar lo que es clorita, lo que es mica, ya sea biotita o en este caso moscovite. Y vemos también, por ejemplo, que también hay cuarzo, ¿verdad? De hecho, en todas las rocas metamórficas vemos la aparición del cuarzo. Por otro lado, la filita hace una relación a una textura laminada de gránulo fino. Y vean acá, por ejemplo, los minerales que están ingiriendo o relacionando lo que es, en este caso, el tema de la filita. En este caso vemos acá clorita, igual vemos acá que puede haber moscovitas y biotitas. Vemos acá también que hay cuarzo y vemos que también hay feldespatos, ya sea ortosa, ya sea albita o ya sea nortita, ¿ya? Los diferentes tipos de feldespatos. Y una cosa muy importante también es de que observamos acá
algunas injerencias de lo que es el anfíbol. Por otro lado, vemos acá el esquisto, también conocido también como anfibolita. Vemos que está, digamos, en un apartado que es de gránulo grueso. Y vemos que también tiene una textura laminada, ¿sí? Y dentro de esta caracterización de minerales, de lo que es el esquisto, tenemos que, que hay una relación de piroxeno, hay una relación de piroxeno, hay una relación de anfíbol, ¿sí? Completamente. Y obviamente tenemos feldespatos, cuarzo, mica, y obviamente tenemos clorita, pero no en una proporción apreciable, ¿verdad? Por último tenemos el gneiss, es de las rocas foliadas que no es laminada, es la única que no es laminada, el gneiss. Y vemos acá, por ejemplo, que también tenemos el piroxeno como tal dentro de la caracterización de roca. Tenemos el anfíbol, tenemos en este caso feldespatos, tenemos cuarzo, tenemos mica y obviamente ya no tenemos aquí clorita, ¿verdad? O sea que aquí el color como verduzco el gneiss lo da, no la clorita, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones muy importantes para poder considerar al momento de diagnosticar rocas. Pero algo muy importante y es que también quiero que se observe es el tema de estas figuras, ¿ve? Entonces, aquí vemos el tema de cómo va la laminación, que es algo muy importante. Y digamos qué forma tendría, digamos, ya a la hora de observarse. Y de todos modos, hay unos ejemplos ahí, algunas fotos que nos pueden dar un parámetro de cómo es que está comportándose este tipo de rocas. Y otra cosa muy importante, también es importante considerar, es el tema de las rocas no foliadas. Tenemos el mismo principio de las rocas foliadas, por ejemplo, lo que es textura, lo que es composición y lo que es el nombre de la roca. Entonces aquí igualmente tenemos dos tipos de separación, lo que sería el granulado grueso o el granulado fino o grueso, ¿verdad? Más que, o sea, digamos aquí, obviamente no hay pierde, va a ser grueso, ¿verdad? Va a ser eh, diferentes tipos de textura granular, pero aquí ya vemos, como estuvimos viendo la semana pasada, lo que era el tema porfirítico, ¿verdad? Entre algunos gruesos, algunos finos, una mix de ambas, ¿verdad? Y vemos también el tema compositivo, o sea, digamos, acá es muy importante considerar un mineral meta, un mineral, en este caso, casi que es mayoritario dentro de la roca, ¿verdad? Como tal, casi que es el basamento de la roca o la matriz. Y en este caso nos consideramos lo que son fragmentos deformados de cualquier tipo de roca, el tema compositivo, y vemos acá el tema del metaconglomerado, ¿verdad? Vemos acá que son diferentes tipos de rocas que están en injerencia dentro del metaconglomerado, pero también vemos acá, por ejemplo, particularidades como por ejemplo el 95% formado de cuarzo, que a este se le llama cuarcita, ¿verdad? O en este caso, por ejemplo, la calcita o dolomita, que en este caso son carbonatos, ¿verdad? Nos puede dar, digamos, en este caso, un metamorfismo a lo que sería el mármol, ¿sí? Y obviamente aquí tenemos lo que es la serpentina, que creo que habíamos comentado un poquito algo de esto de la serpentina, y nos da como un nombre de roca como la serpentinita, ¿verdad? Bueno, esa es una cuestión muy importante de considerar dentro de lo que sería el análisis de las rocas metamórficas. Solo voy a aceptar a alguien aquí, Juan, eso es lo que les digo, ¿eh? Que alguien, que aquí ya, permítanme. Bueno, vemos acá lo que son las foliadas y no foliadas, es algo muy importante. Y antes de entrar a lo que sería la explicación un poquito más visual de las rocas metamórficas, es de que ustedes tengan claro lo que sería, la roca metamórfica foliada y la metamórfica no foliada, ¿ya?
Entonces, tenemos acá, por ejemplo, lo que sería la foliación. Vean acá las características de la foliación. Siguen un patrón simétrico, como pequeñas láminas. O sea, esta obviamente es laminada, ¿verdad? Y que en este caso es la pizarra. Este es un ejemplo de una pizarra, ¿eh? Ya está empezando a ver rocas ustedes. Lastimosamente, tal vez la resolución de la foto no es como yo quisiera, pero sí se puede observar lo más importante. Y por otro lado tenemos, perdón, un zancudo me está molestando aquí. Otra cosa muy importante es el tema de que también pueden presentarse como no foliadas, o sea, no existen bandas, no existen láminas. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya vemos eh, la roca así bastante como ya consolidada, ¿verdad? Así como el macizo rocoso. ¿Eh? Bueno, empecemos a ver rocas, jóvenes. Empecemos con el tema de la pizarra. Vean acá la pizarra, tenemos aquí la forma de cómo se presenta la pizarra. Vemos que según nuestra tabla, cómo es que está el tema del gránulo y cómo sería su laminación. Entonces, miren, el gránulo es muy fino, o sea, no se puede observar, no se llega a observar, no se llega a observar. Por ejemplo, aquí tenemos dos fotografías microscópicas para poder ver algunos minerales y está a 300 micrómetros el tema del microscopio. O sea, está en una cuestión así bien detallada, bien específica de lo que serían los gránulos de la pizarra. Y vemos acá, por ejemplo, de que la pizarra tiene algunas moscoviotitas, pero también lo importante acá es ver el tema de la clorita, es la coloración un poquito, esta clorita que está acá, la coloración un poquito así verdosa, que llegan a formar un mineral. Y por otro lado, algunas bandas de cuarzo que están acá, unas bandas de cuarzo que están acá, que es lo que ha formado, digamos, en este caso, el tema de la roca, ¿verdad? Algo muy importante, vean qué bonita estas fotos son muy bonitas, ¿verdad? Por el tema de ver los minerales. Pero también otra cosa muy importante que quiero que observen es el tema de la laminación, ¿verdad? O sea, que en primer lugar el gránulo es muy fino que no se puede llegar a ver como tipo afanítico, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de la laminación delgadita, el tema de la pizarra, ¿verdad? Son particularidades muy propias cerca de la roca como tal. Seguimos, ¿verdad? Vemos acá el tema de la filita. Por ejemplo, hay unas filitas mucho más características que otras, como parte de la diversidad o lo bastante diverso que es, en este caso, el tema de las rocas metamórficas. Pero vemos acá, por ejemplo, cómo se manifiesta el tema de la filita. Obviamente tiene laminaciones, tiene folios, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, vemos acá, en esta foto, vemos la clorita, vea la clorita, ese color verduzco, ¿verdad? Por otro lado, subyace lo que sería en este caso el tema del cuarzo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y vemos también partes deformativas de lo que sería ortosa o, bueno, en este caso el tema de la ortosa eh, dentro de la roca. No estoy seguro, estas partes verdes que están un poco más pronunciadas, podríamos hablar de que sea la clorita y esta parte un poquito más verduzco de lo que como basamental, lo que llamaríamos como anfíbolo, ¿verdad? Entonces, habría que verlo más a detalle, pero sí estamos viendo acá el tema del cuarzo, que es algo muy importante. Y vean acá cómo es que está disponible la roca. Obviamente aquí hay una alteración, ya sea con el medio ambiente o, digamos, en este caso, óxidos, ¿verdad? Que han estado en función del avistamiento de ese tipo de rocas, ¿verdad? Algo muy interesante. Vemos acá el tema del esquisto, jóvenes. Vean aquí el esquisto. Es lo que yo les comentaba. Puede ver, digamos, en este caso, un esquisto micáceo. Vean acá cómo es que se comporta el tema de las micas. A ver, ustedes que ya llevaron, vamos a hacer un poquito más participativa la clase. Ustedes que ya llevaron, por ejemplo, el tema de minerales, porque les expliqué eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de micas se pueden observar ustedes acá? ¿O cuál serían las micas según ustedes?
Podría ser biotita los como partes negras. No, no. Hay una aquí muy evidente, compañero. Y la evidente es en este caso, por ejemplo, estas que brillan, ¿ve? Acuérdense que son laminaditas, ¿verdad? Entonces, digamos, estas que brillan se le llaman moscovita, o sea, la mica blanca. Y esto que está comentando el compañero, algo muy importante, ¿verdad? Y es uno, y que se puede ver también en filitas, en neis, en pizarra muy poco, pero digamos más que todo en el neis y en ¿cómo es que se llama? En la filita. Vean acá esto que está aquí, ¿eh? Estas partes que están acá, ¿sí? Esto que está acá, esto que está acá, ¿eh? Esto que está acá. Eso se le llama granates, ¿sí? Esos son los famosos granates. Entonces esos granates se forman derivados de óxido, ¿verdad? Que llegan a cristalizarse y son muy particulares dentro de las rocas metamórficas. Son muy particulares. Entonces vemos acá el tema de los granates. Y vemos acá algunas cristalizaciones negritas que probablemente sean los piroxenos, ¿verdad? Y obviamente también vemos acá parte de feldespatos, ¿verdad? Puede ser ortosa, ¿ya? A lo que está formando este material. Esta foto me gustó mucho, sí me gustó bastante, porque se ven los granates y algunos otros minerales, está bien bonita esa foto, realmente. Bueno, y vemos acá el tema otro esquisto, más micasio, pero también muy mezclado lo que sería lo que es el tema del anfíbol, ¿verdad? Pero vean acá, esto es más importante, la anfibolita. Las partes verdes acá, más que todo, estamos hablando de un 85% de lo que es anfíbol, ¿verdad? Por eso es la misma coloración. Pero vean algo muy importante también, vean las bandas de cuarzo. Acá vemos cuarzo, ¿eh? Aquí vemos cuarzo, ¿eh? Muy importante. Entonces, anfibolita se le llama ya cuando se le está agregando, hay un agregado de 85% de intensidad en tema anfibolítico, perdón, del anfíbol, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya tiene una característica más de anfíbol, entonces por eso es que se le llama anfibolita, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Qué bonito el esquisto, ¿verdad? Y acá estamos viendo el gneiss, ¿verdad, jóvenes? Estamos viendo el gneiss. Obviamente, esa es la única roca que no presenta laminaciones, pero sí, obviamente, tenemos las bandas foliadas, ¿verdad? Tenemos aquí bandas foliadas. Eh, Vean aquí el tema, bueno, esperaría ver aquí pero piroxenos, pero no se logran ver mucho, ¿verdad? Eh, También vemos, por ejemplo, la coloración blanca, que más que todo es derivado del sílice, ¿verdad? En este caso la ortosa o albitas. Y en este caso, por ejemplo, también es importante considerar que también tiene un aspecto brilloso, ¿verdad? ¿Qué sería eso brilloso, jóvenes? Yo les había comentado recién de eso. Quizás sería la mica, ¿no? Así es, esa es la moscovita. Esperaré a ver el cuarzo acá. Estas partes de aquí son cuarzo, ¿eh? Son cuarzo. No tan cristalizado, más que todo muy alterado, pero igual sí se puede lograr ver. Pero Hice una consulta. sí, Puede haber podemos confundir eh, el mármol con la muscovita en un momento, ¿verdad? Casi que son del mismo, el parecen mármol, similares. Ajá, el parecen mármol con la similares. moscovita. Sí, por la característica blanca que tienen, quizás. Fíjate, compañero, que no, tal vez no tanto, porque fíjate que la moscovita como tal ya es un mineral. Es un mineral laminado que tiene características. Ahí sí que la mica blanca es inconfundible, el tema de la moscovita. Ya el mármol es una cuestión ya es un consolidado. El mármol, de hecho, es un metamorfismo de la dolomía, incluso de la caliza, ¿verdad? Eh, no consideraría yo que se pareciera mucho. Si quieres, vamos a arreglar un poquito más tu duda más adelante, porque sí hay unas fotos de mármol y para que más o menos te vas dando cuenta de cómo está la cuestión. Pero sí no creo que se todavía tal vez con el granito un poquito, vamos, pero no creo. Pero sí no.
No creo que tenga ese tipo de relación. Es así que Vale. Entonces vean acá, por ejemplo, el tema del gneiss. Vean acá el gneiss. Vemos acá, en este caso, por ejemplo, algunos. ¿Ustedes qué creen que sería esto que estoy redondeando? Este tipo de mineral que está acá. ¿No serían granates? Granates, ¿Perdón? Granates, ¿no? granates. ¿Quiénes son los compañeros que contestaron? ¿Me pueden dar su nombre? Pues Carlos Jocelyn, Ortiz. Carlos, ¿y quién es la compañera? Jocelyn Morales. Muy bien, compañeros. Está bien, están poniendo atención. Estos son los granates. Estos son los granates. ¿Sí? Entonces, miren, ¿No será Epidoto? no, algo muy importante de esta foto es de que no tiene una resolución. Yo consideraría que aquí hay granates, ¿verdad? Pero la resolución no me deja verlo bien, pero sí, pero sí, sí se aprecia como una especie de óxido, ¿verdad? Ajá. Pero Bueno, una pregunta, sí, ¿todas estas rocas que estamos viendo son, digamos, como las que hay en Guate o hay muchas más en todo el mundo? O estas son, son como las estas más son rocas comunes. mundiales, ¿no? Estas son mundiales Ah, y obviamente están presentes aquí en Guatemala, están presentes aquí en Guatemala. En el laboratorio hay buenas muestras, más bonitas. Ujú. Sí, ahí está. Bueno, y tenemos acá el tema de las rocas no foliadas. Tenemos el tema del metaconglomerado, como les había comentado anteriormente, ¿verdad? El metaconglomerado, donde particularmente son rocas no foliadas, en las cuales, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos fragmentos deformados de cualquier tipo de roca. Vemos acá cómo es que está en la disposición eh, el tema de la roca, ¿verdad? Como tal, bueno, de formaciones rocosas como tal, ¿verdad? Dentro de la corteza. Y esto sería, en este caso, por ejemplo, lo que sería interesante es ver el tema del gránulo grueso, ¿verdad? El gránulo grueso es algo muy importante, ¿sí? El gránulo grueso. Entonces, que obviamente es evidente, ¿verdad? Y por otra parte, tenemos también el tema de la cuarcita. Tenemos el tema de la cuarcita, donde obviamente un 90-95% es cuarzo. Uno esperaría verla así como estas fotos, ¿verdad? O sea, obviamente que se logre ver el cuarzo como tal. Pero obviamente hay muchas alteraciones, a veces no se puede llegar a distinguir a veces por el tema de la alteración, pero sí tiene esta misma formación rocosa, ¿verdad? En este caso el tema de la cuarcita. Y aquí está el compañero, aquí está tu duda, aquí está el tema del mármol, ¿verdad? Vean acá, por ejemplo, el tema de se confunde como que fuera cuarzo, esto que está aquí, pero es la calcita, ¿verdad? Es el carbonato de calcio. Y vemos acá que, por ejemplo, ya estamos hablando de rocas que no son foliadas, eh, como un metamorfismo del mismo mineral, y lo que hace muy, digamos, en este caso, característico a lo que es el tema del mármol, ¿verdad? Tiene un principio de la calcita, o en este caso de la dolomita, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya como rocas, ¿verdad? Pero al principio es ese, ¿verdad? Vemos acá la serpentinita, aquí hay una muestra de la serpentinita muy parecida a lo que hay en el laboratorio, ¿sí? Y la serpentinita viene del mineral que es la serpentina, ¿verdad? Muy característico entre la transición entre el Valle del Motagua y las partes altas. En este caso, esa transición. Y digamos, en este caso, por ejemplo, el tema del mineral que es la serpentina, por ejemplo, esa tiene, en este caso, orígenes termales, ¿verdad?
Entonces, en este caso, por ejemplo, es de una, es de una meteorización principalmente de las peridotitas y las dunitas, ¿verdad? Creo que vimos en el laboratorio o en la práctica pasada lo que era una peridotita y una dunita. Y por eso es que tiene este color muy parecido, ¿sí? En este caso del olivino, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Entonces, vean, jóvenes, acá vamos a ver lo que es, vamos a entrar un poquito a lo que es las rocas sedimentarias como tal, ¿verdad? Aquí puse un afloramiento de rocas sedimentarias, aquí se puede ver. Incluso aquí hay una falla, ¿eh? Aquí hay una, aquí bajó este estrato que pertenecía a este. Bonita esta foto. Entonces, obviamente, hablamos de rocas sedimentarias como tal cuando nosotros nos referimos a lo que sería sedimentos, vamos, lo que sería sedimentos. Sedimentos muy característicos, ¿verdad, jóvenes? En este caso, eh, bueno, principalmente cuando estamos hablando de algo ser sedimentario, hacemos relación a un proceso muy importante, y el tema de la diagénesis, ¿sí? Pero vemos de que todo es un proceso, ¿sí? Es un proceso, vemos de que ya aquí el tema del sedimentario ya es totalmente, digamos, muy exógeno, ¿verdad? Por ejemplo, no están sometidas a tanta presión como lo eran las metamórficas, ¿verdad? Porque ahí se están creándose bajo un ambiente plutónico, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando ya muy expuesto. Incluso si estamos hablando de cifras, pues vemos de que, por ejemplo, el tema de las presiones electrostáticas de la roca metamórfica está entre 1.5 a 2 kilovars, y aquí estamos hablando de 0.1 kilobar, ¿no? Entonces estamos hablando de presiones muy, muy pequeñas, eh, temperaturas muy al ambiente, ¿verdad? Pero, digamos, las rocas sedimentarias se debe principalmente a lo que sería el sedimento y los factores en los cuales se dispone el tema del sedimento, ¿sí? Es algo muy importante. Vean acá, bueno, hay diferentes formas también de hablar de sedimentarias, no solo estamos hablando por un tema sedimento, por así decirlo, relación al suelo, sino que también, o como digamos, algunos sedimentos de rocas anteriores, sino que estamos hablando principalmente también de otros procesos, por ejemplo, físicos, químicos, microbiológicos, etcétera, ¿verdad? Entonces son diferentes ambientes con un mismo principio y es el tema del sedimento. Entonces vean, jóvenes, acá tenemos el tema de la meteorización física. Por ejemplo, empezamos con un tipo de detritos, ¿verdad? Arcilla, limo, arena, grava. Estas llegan a erosionarse, ¿sí? Llegan a transportarse, ya sea agua, viento, gravedad. Obviamente pasan por un proceso de sedimentación. Aquí dice que puede ser una cuenca sedimentaria, un ambiente depositivo, ¿verdad, jóvenes? Dependiendo del relieve del lugar. Y aquí estamos hablando de lo que les comentaba, el tema de la diagénesis o litificación. En este caso, pues hace ya roca el tema del sedimento, ¿verdad? Eh, obviamente hay un cierto reacomodamiento de partículas como tal, y obviamente pues tenemos que genera como una introducción al tema basamental o matricial de la roca, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser de que estas tengan características cementantes como silicatos, o pueden ser carbonatos, o puede ser, digamos, otro tipo de mineral que llegue a compactar y a tener como la matriz rocosa. Y aquí vemos, por ejemplo, esto más que todo para rocas detríticas, ¿verdad? Tenemos aquí conglomerado, arenisca, limolita y lutita, ¿verdad? Y acá vemos el tema acá vemos el tema de algunos ejemplificaciones de procesos. Acá vemos acumulación de sedimentos. Y acá vemos, por ejemplo, la interacción del agua como tal, ¿sí?
Y entonces acá vemos que se llegan a compactar, obviamente llegan a hacer un proceso donde llegan a cubrir todos los poros, ¿sí? Llegan a cubrir todos los poros o las partes, tiene un nombre, intersticiales. Y en este caso, por ejemplo, tenemos acá que llegan a consolidarse mientras más vayan, digamos, compactándose y dando menor lugar al poro. Entonces aquí vemos una segmentación, ¿sí? Entonces serían los principios del tema de las rocas sedimentarias, muy importante de la jóvenes. Modalidades, transportes, ¿verdad, compañeros? Y vemos acá transporte colectivo o transporte aerial. Bueno, si quieren, hablemos del tema de los transportes colectivos. Estos están muy ligados a lo que sería, digamos, en este caso, movimientos aerohidrotermales, ¿verdad? Pero aerohidrodinámicos. ¿Qué quiere decir? Que obviamente tiene que haber digamos, un recurso en la cual éste tenga un cierto dinamismo, ya sea eólico o hídrico, ¿sí? Y obviamente, pues, ya sea que desgaste, en este caso, las partículas, o llegue a depositarse como tal, ¿verdad? Entonces ya cuando estamos hablando de esto, pues estamos hablando de una morfogénesis, ¿verdad? Y obviamente hablamos ya, por ejemplo, un canto rodado, ¿verdad? Por ejemplo, esto es lo que es uno de los principales, en este caso, movimientos o dinamismos que se da dentro del tema del transporte. Pero también vemos el tema, el transporte aerial, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, llena un contexto. Se tiene que haber un contexto areal, por ejemplo, de área significativa general, en la cual, digamos, en este caso hay, eh, por ejemplo, un arrastre, o en este caso una migración, ya sea química o física. Una infiltración de aguas, por ejemplo, un arrastre subterráneo, o en este caso, por ejemplo, como lo estoy poniendo acá, un deslizamiento como tal, ¿verdad? En el tema del transporte, que es algo muy importante también. Bueno, sigamos. El tema de la sedimentación, por ejemplo, se pueden dividir de dos formas, ¿verdad? Puede ser, en este caso, continentales, como está en este caso, el tema de la sedimentación, o también puede ser de tipo así como marino, ¿verdad? O fluvial, ¿verdad? Entonces, puede hacer que esa sedimentación que sea muy relacionada al tema de como en este caso es un fluvial, ¿verdad? Por lo menos por medio de que lo que geomorfológicamente se le conoce como un estuario, ¿verdad? O digamos o deltas, ¿verdad? O en este caso, por ejemplo, ya sea directamente a la desembocadura marítima, ¿verdad? En este caso. O, por ejemplo, puede ser un tipo, también tiene que ver con el tema de la geomorfología, una sedimentación en la cual eh, se llegue a transportar, pues, a transportar por medio eólico, ¿ya? Y que esta sedimentación repose sobre valles, ¿verdad? O sobre, en este caso, por ejemplo, geomorfológicamente hablando, partes planas de algunas áreas. ¿Ok? Vemos aquí procesos de diagénesis, vean acá el proceso de diagénesis. Esta foto me gustó mucho porque aquí estamos hablando de un proceso de litificación. Vean, perdón, vean acá cómo es que está el tema del proceso de la litificación. Y vemos acá, por ejemplo, ya las formaciones como tal, el tema de la diagénesis, ¿verdad? Eh, bueno, ya llegan a hacerse, ya se llega a hablar de una roca sólida después de la sedimentación. Y digamos, podemos catalogarla como un proceso de transformación, digamos, en este caso,
no tan recurrente, en el que atraviesa un sedimento para que, por medio de fenómenos geológicos, ya sea locales o regionales, ¿verdad? Pueda llegarse a convertir en roca sólida, ¿verdad? Ese sería el tema de la diagénesis. En este caso, por ejemplo, llega, digamos, a tener ciertas características locales, ciertas características regionales, obviamente, por medio, derivado de un transporte homogéneo, en la cual tiene ciertas particularidades, ¿verdad? Ciertas características mineralógicas. ¿Estamos? Bueno, entonces acá vemos también rocas metamórficas y sus rocas madres correspondientes, pero aquí también no solo el tema de las rocas metamórficas, sino que también veamos el tema de las rocas sedimentarias. Y por ejemplo, esto está en su libro también, ¿verdad, jóvenes? Es muy importante que ustedes lo lean, que lo analicen, ¿verdad? Y vean acá, por ejemplo, algo muy importante es de que, por ejemplo, se deriva principalmente de rocas ígneas, que obviamente tienen un metamorfismo y estas llegan a sedimentarse en partículas, de las cuales cada una les da particularidades rocosas, ¿verdad? Por ejemplo, de la roca ígnea tenemos el granito de la riolita, que obviamente puede llegarse a alterar o a tener un metamorfismo de gneiss o granulita. Y en este caso, por ejemplo, tenemos rocas sedimentarias de esta misma sedimentación con características, por ejemplo, muy parecidas a estas. Por ejemplo, las graubacas, el tema del gneiss, granulita. Y tenemos las areniscas arcósicas o la arcosa, ¿verdad? Y areniscas con alcalice, ¿ya? Obviamente aquí vemos el tema de la granulorita, estamos hablando aquí de rocas intrusivas, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, gneiss con horblenda, esquisto con horblenda en filitas, y obviamente estas llegan perdón, estamos en la granulorita, ¿verdad? Gneiss con biotita, esquisto micacio, y obviamente estas llegan a consolidarse en sus partículas como arcillas arenosas. Del mismo modo tenemos aquí la diorita, la andesita, que tenemos, esta andesita es una roca extrusiva. Y vemos también acá, por ejemplo, lo que sería, en este caso, el metamorfismo gneiss con horblenda, esquisto con horblenda y la filita, y obviamente estas llegan a hacer sedimentos de arcillas, ¿verdad? Obviamente hay bastantes rocas sedimentarias donde la arcilla es uno de los componentes, el sedimento de arcilla es algo muy importante. Y digamos, en este caso, por ejemplo, la lutita, ¿verdad? Y, por ejemplo, tiene sus características principales basándose en este tipo de metamorfismo. Y así podríamos continuar, por ejemplo, en las rocas básicas tenemos el gabbro y el basalto, que son rocas ya básicas, creo que eso los habíamos hablado en la anterior práctica, de lo que era básico y que lo que es ácido, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí tenemos aquí rocas metamórficas, ¿verdad? Como la anfibolita, el esquisto verde. Entonces acá obviamente llegan a ser margas. Las margas son también rocas sedimentarias. Las rocas ultra básicas, como les había comentado anteriormente, las peridotitas, las dunitas, ¿verdad? Obviamente llegan a tener características metamórficas como la serpentinita o los esquistos con talco o la actinolita, ¿verdad? Y llegan a formar, digamos, rocas sedimentarias como las margas, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos pizarra, filitos, que digamos, en la misma biodiversidad de lo que sería la roca metamórfica, estas llegan digamos, en este caso, a dejar residuos en las cuales pueden, o sedimentos, en las cuales pueden formarse rocas a través de lo que son las arcillas, ¿verdad? Vemos aquí vetas de cuarzo, obviamente cuarzo como tal, y estos cuarzos llegan a unificarse y llegan a conformar lo que es la cuarcita, y dentro de la cuarcita vemos acá el tema de las areniscas cuarzosas, ¿ya? Tema del mármol, por ejemplo, obviamente como roca sedimentaria llega a formar lo que son los carbonatos, ya sean dolomíticos o de caliza, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que ustedes vean el tema del esquisto ferruginoso, la magnetita, y en este caso ya forma areniscas limolíticas. Entonces, yo creo que en este cuadro lo puse para que vean cómo es que está el tema distribuido, tema de rocas ígneas, que cumplen un proceso, y cumplen un proceso.
Entonces, derivado de todo esto, por ejemplo, incluso plutónicamente, estamos hablando también de algunos factores que llegan a formarse la roca, que tiene que existir dentro del plutonismo, y o cosas que son mucho más palpables, como el tema de la roca sedimentaria, por el tema del proceso, del ambiente formativo donde se están creando, ¿verdad? Aquí vemos este cuadro que también me pareció muy importante, esta gráfica, esto que está acá, me pareció muy importante el tema de que obviamente hay una roca madre, más que todo para el tema de la clasificación de las rocas sedimentarias. Acuérdense que todo es una roca madre. Yo les hablé anteriormente en la anterior gráfica de lo que sería en este caso la roca madre, y esa roca madre obviamente está expuesta a lo que son los transportes, ¿ya? Entonces estos transportes se va, digamos, en este caso clasificando por cada uno, y esto da una característica muy importante a lo que sería, en este caso, la clasificación de las rocas sedimentarias. Entonces estamos hablando, por ejemplo, un depósito directo. Aquí estamos hablando de unos cationes y aniones en temas de fórmulas químicas. Vemos acá el tema del silicio y vemos que, por ejemplo, tenemos cuarzo y feldespatos dentro de lo que es, en este caso, los minerales formativos derivados de este silicio, y nos da como resultado el tema de las rocas detríticas, ¿verdad? Obviamente esta mineralización tuvo un proceso metamórfico, un proceso ígneo antes, pero digamos ya como un proceso final o como de sedimentos tenemos aquí el tema de los detritos, ¿verdad? Las rocas detríticas, ¿verdad? Tenemos acá también de parte del mismo transporte que algunas van sometidas a lo que son procesos químicos como hidrólisis y floculación, en la cual, por ejemplo, en este caso, el tema de la hidrólisis, tenemos acá un catión, o en este caso un ion hidroxilo, y vemos acá, por ejemplo, algunas otras minerales que pueden influir dentro de este catión hidroxilo, y en este caso como el aluminio, silicio y el potasio. Obviamente esto nos da como resultado lo que son minerales arcillosos, y obviamente tenemos acá rocas arcillosas. Por otro lado, tenemos aquí un efecto de oxidación. Obviamente la oxidación depende directamente de lo que es el hierro en contacto con el oxígeno, y tenemos acá, por ejemplo, lo que son rocas ferruginosas. Hay una muy importante, el tema de la calcita y la dolomita, donde tenemos procesos ya sea de calcio, magnesio o, bueno, ya sea solo de calcio o magnésico-cálcicos, y obviamente en influencia de lo que es el carbonato, y obviamente nos da lo que son rocas carbonatadas, ¿verdad? Tenemos acá el tema de la saturación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos como sodio y potasio como uno de los iones que son prevalecientes, y obviamente también influencia con el calcio y magnesio en función del ion catión sulfato, ¿verdad? Esto nos da, este tipo de combinaciones nos dan sales y forman las conocidas evaporitas, ¿verdad? Que son muy características en el norte de Guatemala. Bueno, ya para entrar en materia de lo que son el tema de las rocas, yo siempre doy una explicación un poquito conceptual antes de explicarlas para que otros podamos, digamos, entender el sistema. Y es en este caso, por ejemplo, que para poder determinar el tema de las rocas detríticas o clásticas, bueno, esa es una de las, creo que aquí lo llamo esto, que las rocas sedimentarias se pueden clasificar en detríticas o clásticas y de origen bioquímico o carbonatos, ¿verdad? Entonces, bueno, como la primera parte para poder determinar el tema de las rocas sedimentarias, tenemos rocas detríticas o clásticas, en la cual interesa ver dos cosas muy importantes. Es parecida a los cuadros que hemos visto tanto con los metamórficos como con los ígneos en el tema de clasificación, pero aquí ponemos antepuesto lo que es las dimensiones en milímetros de lo que sería el grano, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el tema de la composición mineralógica de esos granos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dimensiones de 200 milímetros o más, en la cual los sedimentos son cantos rodados, al igual que los guijarros cuando son de 20 a 200 milímetros en característica, y estas nos dan como resultado lo que son las ruditas. Las ruditas también las podemos clasificar como granos angulares o como granos redondeados.
A las angulares se le conoce como brecha y a los redondeadas se le conoce como conglomerados. Por otra parte, tenemos de 5 a 20 milímetros lo que es el tema, bueno, derivado de la grava. Y obviamente, dentro de esta, bueno, obviamente de otra clasificación, tenemos acá este tamaño de grano y este tamaño de grano con el sedimento primordial, lo que sería arena y limo, y tenemos como consecuencia lo que es la roca sedimentaria arenisca y la limolita, ¿ya? En este caso ya como roca, como tal, ¿verdad? Por otro lado, tenemos dimensiones en milímetros en este caso de granos que son menos de 0.003, o sea, estamos hablando de gránulos demasiado finos, ¿verdad? Y tenemos aquí como, por ejemplo, el tema de la arcilla. Y el tema de la arcilla es la arciolita, ¿verdad? El tema de la arcilla, incluso cuando llega a solidificarse, es una roca, un sedimento muy duro, ¿verdad? Entonces, la arciolita tiene esas mismas características. Entonces, acá tenemos las arcosas. El tema de las arcosas, en este caso las areniscas arcosas, ¿verdad? Vemos acá, por ejemplo, en la composición mineralógica, vemos acá cómo es que están dispuestos algunos cuarzos, que es importante el tema de la arcosa, pero algo muy importante también es el tema de ver el basamento, que en este caso es ortosa, ¿verdad? Y también podemos ver tal vez alguna disgregación de algunos minerales, por ejemplo, aquí vemos ver aquí algunas biotitas, ¿verdad? Biotitas, quizá algunas moscovitas, como se pueden ver acá. Lamentable esta foto, pero bueno, sí se logra ver aquí el tema de la mica blanca, el tema de la moscovita. Y por otro lado, también es importante considerar el tema de que también están variados en temas líticos, ¿verdad? O sea, también tiene otras partes de otros sedimentos, algo muy importante. Vemos acá el tema de las areniscas, vean jóvenes, el tema de las areniscas, vemos que es un material sumamente muy fino, ¿sí? Y vemos que también dentro de esa fineza también tenemos minerales por ejemplo, muchos feldespatos dentro de estos minerales pequeños que están acá. Y vemos acá, por ejemplo, el tema de la oxidación. No van a creer de que están encontrando algo muy importante, ¿no? Es oxidación. Y vemos también acá, por ejemplo, algunas biotitas dentro de la misma formación de la arenisca, ¿verdad? Por otro lado, vemos acá la lutita. La lutita tiene un principio bueno, aquí en Guatemala se le puede observar un poquito más rojo, ¿verdad? Por el tema de la oxidación de hierro, ¿verdad? Tiene mucho que ver eso. Y por otro lado, vemos acá, por ejemplo, el tema de las bandas, ya sea feldespáticas, incluso presentan venas de cuarzo, ¿verdad? Presentan algunas venas de cuarzo, muy importante. Perdón, cuarcita. Perdón, calcita, con calcita. Entonces, algunas calcitas se pueden observar dentro de lo que es la lutita, que es algo muy importante, incluso puede reaccionar, ¿verdad? Con ácido clorhídrico. Vemos acá lo que es la litarenita. La litarenita son, digamos, en este caso, areniscas, ¿verdad? Regularmente vemos acá, por ejemplo, también una cierta oxidación, pero vean aquí el tema de los gránulos, ¿verdad? Los granos están en diferentes deposiciones. Regularmente estas contienen, así como las otras, algunas biotitas, como aquí podemos observar aquí quizá alguna biotita que está dentro de esta roca. Y también en este caso, por ejemplo, es importante que ver el tema del feldespato, ¿verdad? Aquí está un poquito alterada, pero digamos, algunas ortosas llegan a consolidar también la roca de la litarenita, ¿verdad? Vemos acá el tema de la graubaca, que son arenitas que han sido, digamos, en este caso compartidas. Pero vean aquí lo más importante de otras rocas, ¿verdad? Pero vean aquí lo más importante, vean aquí cómo es que está el tema de lo que son las micas, ¿verdad? Y obviamente la mineralización de la misma. Tienen diferentes tipos de
minerales, ¿verdad? Obviamente estas forman como tal dentro, bueno, sin alteraciones, una matriz felespática donde es silícica, ¿verdad? Entonces, ya sea que sea ortosa el tema de la matriz de la roca y, digamos, en este caso, por ejemplo, algunas partes de cuarzo, ¿verdad? Que es muy importante. Vemos acá el tema de la arenita cuarzosa, algo muy importante, el tema de la arenita cuarzosa. Y vean, aquí está el tema de la arenita cuarzosa con algunos sedimentos extra, pero vean acá, aquí, digamos en este caso microscópicamente, vemos acá la influencia del cuarzo. Imagino que estas son mineralizaciones como el cloro, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, vemos también que está influido directamente también a lo que son los felespatos, ¿verdad? Algo muy importante. Eh, Regularmente estos son granos detríticos, aproximadamente 95-99% regularmente de sílice, ¿verdad? Y bueno, eso es estas se observan principalmente en la formación Todos Santos, ¿verdad? Es muy importante. Vemos acá, por ejemplo, el tema de las ruditas. Vemos acá, por ejemplo, un conglomerado. Vean acá cómo es que está en disposición el tema de los sedimentos. Logrando un poco más, es redondeado y es bastante pronunciado. ¿Ya? Vean acá, es un ejemplo acá del tema del conglomerado de las ruditas. Y por otro lado, vean acá cómo es que están las brechas, están angulares, algo muy importante, que son formaciones de otras rocas, ¿verdad? Y vemos acá el tema de origen bioquímico, carbonatos. Eh, Empecemos con la caliza, ¿verdad? Entonces, el tema de la caliza, cuando estamos hablando de rocas bioquímicas o carbonatadas, hablamos de detritos, hablamos de rocas clásticas cuando obviamente el principio es formación de clastos. Pero en este caso, por ejemplo, vemos que hay otras que son mucho más químicas, pero lo más importante, compañeros, de poder determinar, es que, digamos, estas rocas de origen bioquímico, carbonatadas, tienen un principio folicífero o, digamos, eh, en este caso de residuos de otros microorganismos, ¿verdad? Restos esqueléticos, algunos, digamos, un poquito más bióticos, ¿verdad? Entonces, la conformación de eso, acuérdense que cada capa tiene su particularidad, en eras geológicas o en periodos geológicos. Entonces, obviamente hay restos, hay huesos, hay plantas, o sea, todo un sistema de vida con la cual se sobrepusieron algunas otras capas a lo largo de millones de años. No crean de que es una cuestión que es poco, o sea, digamos, en tiempo, ¿verdad? No que lleva su tiempo, ¿verdad? Para hacerlo. Y esas tienen las características muy importantes. Por ejemplo, aquí en Guatemala el tema de la caliza tiene una particularidad que se creó en un periodo, en este caso Cretácico, ¿verdad? Cretácico, una de las particularidades de la caliza aquí en Guatemala. Calizas, si quieren ver calizas, vayan a Petén o vayan aquí por la zona 6, ¿verdad? Hay ciertas calizas, incluso en Huehuetenango también hay calizas, que de hecho el tema de Huehuetenango también es como explorar un poquito el tema de la historia de Guatemala, ¿verdad? Por el tema de las formaciones y por el tema de la geomorfología que hubo, ¿verdad? Entonces, hay en, hay una, digamos, hay unas formaciones muy importantes dentro de esto, de ahí, que en este caso sería la formación Ixcoy y la formación Todos Santos, ¿verdad? La caliza también puede llegar a tener, digamos, o pueden crear, en este caso por temas químicos, temas reaccionarios, tema de la disolución con agua, ¿verdad?
Entonces, por eso mismo es de que se llegan a formar cavernas o sumideros, ¿verdad? Poljes, o en este caso, por ejemplo, también algunas, en este caso, eh, algunas estalactitas, estalagmitas, ¿verdad? Que también son muy importantes, tema mineralógico, ¿verdad? La caliza, digamos, tiene una particularidad y es el tema de en este caso, el mineral que es la calcita. La calcita es el carbonato de calcio, está acá. Entonces hay dos formas, como se había platicado, de poder determinar qué es calcita y qué es cuarzo, ¿verdad? Porque son muy parecidas. Y una de ellas es la reacción con el dióxido de cloro, perdón, el ácido clorhídrico. Entonces, esta reacción tiene una reacción, cosa que no lo hace el cuarzo. Pero obviamente también se pasa por la prueba de la raya, que les había comentado la semana pasada, ¿verdad? Entonces aquí les puse una fórmula que a mí me pareció muy importante, ¿verdad? Química, en la cual vemos de que tenemos el principio de ácido clorhídrico más carbonato de calcio, en la cual al combinar estas dos, pues tenemos acá dicloro de calcio en solución acuosa, pero también vemos que se libera gas, que en este, este caso el gas es dióxido de carbono, y obviamente tenemos partes de agua, ¿sí? Entonces esa es la reacción de la cual tiene su síntesis el tema de caliza, ¿verdad? Y obviamente estas se mantienen en un ambiente carbonatado, o sea, un acuífero carbonatado, ¿verdad? Algo muy importante. Bueno, vemos acá, por ejemplo, miren, ahí está, ahí creo que había comentado el doctor de que en el laboratorio hay muy buenas muestras, y una muy buena muestra que a mí, créanme, que a mí me dejó asombrado, y creo que en una gira que hicimos con el doctor allá por Huetenango, creo que esperábamos ver otra roca parecida, ¿verdad? Y era ver, digamos que en las calizas, era ver fósiles. Y aquí hay un fósil, vean, este fósil tiene como nombre amonite. Y de hecho hay una amonite dentro de una roca de muestra en el laboratorio. Yo me acuerdo que yo estoy llevando aquí una maestría y la persona que me está dando, que es director de la maestría, no creía él pensaba que mentiras estaba diciendo con el tema de la roca folisífera, que efectivamente había una amonite que está acá. Entonces, pero sí, obviamente está en una roca en la facultad. Tenemos esa dicha de tenerlo en la facultad de agronomía, porque ahí en el CESEM, que es la otra parte de la geología, no, que es una parte geológica de ahí de la universidad, una extensión geológica, no tienen ese tipo de muestras, creo, no, o no creo haberlas visto. Entonces tenemos esa gran dicha, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es la coloración. Muy importante el tema de la coloración de la caliza, que también es digamos en este caso, un color algo así como gris verdáceo, ¿verdad? Regularmente, ¿verdad? Vemos acá también algunos, quizás sean piroxenos los que se ven ahí incrustados, ¿verdad? Pero regularmente es la calcita lo que más predomina dentro de estas rocas. Vemos acá el tema de la olomía. La olomía tiene un color coloración más oscura. ¿Por qué creen que ustedes? Yo creo que los había comentado la semana pasada, alguien que me responde. No sé si se acuerdan. Particularmente porque tiene, digamos, magnesio, ¿verdad? Un elemento muy básico. Entonces, o sea, tiene la misma composición química, pero obviamente aquí tenemos más magnesio. Y obviamente, pues, eh, mayoritariamente calcita, ¿verdad? Que es lo más importante. Y, digamos, en este caso, por ejemplo, es muy importante. Estas llegan a ser, digamos, las dolomías y las calcitas y las calizas vienen de un metamorfismo del mármol, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, es parte de. Y por último, vemos aquí el tema de las calcarenitas. Por ejemplo, el tema de las calcarenitas, vemos acá el tema de la roca. Y obviamente eh, llegan a ser, por ejemplo, en este caso, alóctonos, ¿verdad? O sea, es parte de su sitio de origen, que es muy importante. Y
que obviamente vemos acá, por ejemplo, algunos sedimentos, por ejemplo, algunos felespatos, unas plagioclasas potásicas, ¿verdad? Felespato potásico, y vemos también quizás algunos cuarzos incrustados, ¿verdad? Dentro de la misma mineralogía de lo que son las calcarenitas, ¿verdad? ¿Sí? Ya solo para finalizar, jóvenes, es importante poder comprender el tema de las unidades, en este caso hidrogeológicas que aquí hay en Guatemala, pero todo deriva de un ambiente geológico de roca. Entonces, por ejemplo, en este caso acá tenemos una plataforma sedimentaria que es del norte del país, y si se dan cuenta también tenemos partes intrusivas o en este caso plutónicas de lo que sería eh, en este caso las cordilleras, perdón, las rocas metamórficas del Paleozoico que la vemos ¿ves? En esta parte de acá, que en este caso son intrusivas y vemos aquí parte de roca metamórfica, y también rocas sedimentarias del Paleozoico, del Mesozoico, que vemos acá en la plataforma del norte, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y obviamente también tenemos el tema de la cordillera volcánica, que está en la parte central del país, casi parte central, ¿verdad? Y por último, los depósitos aluviales, ¿verdad? Que obviamente ya estamos hablando de un ambiente sedimentario, ¿sí? Aluvial, producto del metamorfismo de estas, o en este caso de esta petrogénesis obviamente del cinturón volcánico. ¿Por qué les digo esto? Porque eso, por medio de esto se categoriza el tema de las unidades hidrogeológicas de Guatemala. Estamos hablando aquí de un potencial acuífero dentro del país, casi central del país. Estamos hablando aquí de un medio fracturado volcánico. Estamos hablando aquí de medios depositarios en la parte sur y en la parte, en este caso, saliente al mar Caribe, el plante del Atlántico. Y vemos acá un ambiente eh, mucho más sedimentario, mucho más carbonatado y evaporítico, ¿verdad? En la parte norte del país sedimentario. Esto sería todo, Juan. No sé si alguna duda, no sé si quieren comentar algo. Mira, Pedro, ¿Sí? yo es la primera vez que entro a la no, no entré la semana pasada. ¿Ahí qué pasó? No me había terminado de asignar mis cursos, no sabía ni lo que iba a llevar todavía, Ok, hasta ahorita. ok, está bien. Entonces no sé si puedo entregarte el reporte anterior o, o ya no se puede. Compañero, si querés, sí, pero obviamente será, digamos, será una excepción con vos, ¿verdad? Porque, digamos, no se puede aceptar, o sería excepción esta semana, porque no se puede aceptar, digamos, en este caso, informes de personas que no estuvieron presentes del en este caso, de la práctica, ¿va? Entonces, vamos a hacer esa excepción esta semana por obvias razones de tema de planificación, pero ya la siguiente semana ya va muy relacionado al tema de la asistencia, ¿verdad? Bueno, gracias. Yo tengo una consulta de eso, güey. ¿Sí? Cuando habló acerca de los esquistos y del gneiss, mencionó unos componentes chiquitos que estaban en esas rocas, pero no apunté yo cómo es que se llamaban, unos café Ah, granates. granates, ajá. Gracias. Ujú. Dije una consulta. ¿Sí? Digamos, ¿qué probabilidad? Hay una probabilidad bastante alta que encontremos un acuífero confinado en un ambiente, en un medio fracturado. Sí, claro, así es. Ya. De hecho, es el Sí. principio. Sí. Pero eso sí- No sé si alguna duda, jóvenes. No sé si quiere contarle, no sé, por ahí está el doctor Isaac, no sé si quiere contarles algo, doctor. Bueno, Solo siempre la asistencia, ¿va? Es importante. Y recordarles que este día es el que se va a quedar, ¿va?
Ya no va a haber día jueves. Entonces, a ver qué nos dicen para la próxima semana, pero vamos a continuar día miércoles, ¿verdad?